Bienvenido a Canal del Miedo. El siguiente video nos lleva a Colombia, más concretamente a un hospital, donde un guardia de seguridad presenció un fenómeno extraño e inexplicable durante lo que parecía ser una inspección estándar del edificio. Ahí estoy grabando. Ahí me acalambré, ahí me acalambré. Mira. Ya me acalambré, marico. Yo de ahí no daba para caminar ya, marico, por el guardo, solo. Mira. Yo como se ve la cabra en la mano, man. ¿Y tú lo viste? Sí, claro. Ahí donde estaba, lo estaba viendo y yo estaba que me moría, marico. Y ahí no podía caminar yo. Mira, ahí está cerrando la puerta. Mira, ahí está cerrando. Después yo le dije, güey, vete para allá adentro. Pues sí, Mira, yo le dije, vete para allá adentro. Aquí no vengas a molestar. Claro, tú cómo abres la puerta. No le dije, madre, el caballo que me tiraba de... Yo la verdad de cagadera. Sí, pero la puerta amaneció abierta. Todo eso estaba abierto en la mañana. Yo cerré, salí embadado. Mira. El guardia se encontró con un fenómeno bastante extraño, una puerta que se movía sola. Confundido por lo que encontró, decidió pedir ayuda a un amigo para averiguar qué estaba pasando realmente en el hospital. Dos hombres llegaron al lugar y decidieron empezar con una oración, y justo después experimentaron su primera interacción con lo desconocido. Aquí. Uy, me movieron esa silla. Sí. Entonces, ¿quieres que yo me vaya? Voy a filmar la silla porque van a decir que es hilos, ¿no? Y cuanto más se adentraban en la noche, más fenómenos difíciles de explicar aparecían. Gonorrea. Se me puso la piel de gallina parica. Mire el gozo. ¿Fuiste tú? ¿Alguien pasa allá? Sí, ¿cómo suena el gozo? ¿Y eres la misma entidad con la que yo estaba hablando ahorita? ¿No? Escucho sillas de ruedas. ¿Eres un hombre? Marica, la luz. ¡Ay! ¡Mire la luz allá, huevón! Momentico. Apagaron la luz. Voy para allá. Uy, mi madre. Ay, jue puta. ¿Y eso dónde sale? Todo está bien, están escuchando ruidos también acá abajo. Nada está bien. Aquí me están azotando, me están prendiendo las luces de las habitaciones y tirándome camillas.
No, Felipe, si es que el sitio está completamente abandonado y como le digo, allá en esa bala no hay luz, no hay luz. Me acaban de cerrar una puerta. Voy a entrar a la puerta que me cerraron. No. La silla se movió sola y se detuvo en medio del pasillo. En ese momento, el medidor de CEM mostraba lecturas elevadas, las luces de una habitación cercana empezaron a funcionar mal y una mesa situada en la otra parte del pasillo cayó al suelo. Todo esto parece un ejemplo del libro de texto de actividad poltergeist, pero lo que ocurrió un poco más tarde fue realmente aterrador. Uy. ¡Jueputa! 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 Oscar. ¿Qué pasó? Marica, había un niño, huevón. ¡Jueputa! Oscar, había un niño, huevón. El hombre seguía caminando por unos pasillos vacíos cuando vio la figura de un niño pequeño al final de uno de ellos. Una figura que casi inmediatamente desaparece tras una pared, sin emitir sonido alguno. ¿Se trataba de una entidad responsable de las actividades del hospital? ¿O es todo demasiado bueno para ser verdad y toda la historia no es más que una inocente falsificación? Júzguelo en los comentarios. Ahora quiero contaros la historia de Tammy, que comparte en su perfil todos los fenómenos paranormales que tienen lugar en su casa, y pasan muchas cosas. Echa un vistazo. Por la noche, cuando Tammy dormía, una muñeca que estaba de pie no muy lejos de su cama empezó a moverse, aunque no había nadie cerca de ella. Pero la muñeca no era lo único que parecía cobrar vida. Como admitió la autora de los vídeos, entró en contacto con fenómenos sobrenaturales a una edad temprana. De niña veía fantasmas y a los 12 años descubrió que incluso podía comunicarse con ellos. Al principio lo consideró un don, que con el tiempo se convirtió en una maldición. Según Tammy, su don hace que espíritus no deseados se adhieran a ella y que energías malignas se apoderen de su hogar. En más de una ocasión, también ha conseguido grabar un misterioso EVP. Aunque en este video no podemos oír claramente si las palabras pronunciadas son te deseo o te he avisado, parece que el siguiente video lo aclara todo. Durante el baño nocturno, una de las cámaras logró captar una voz siniestra que decía, "Ella es mía".
Un EVP así ya es sencillamente aterrador. Y para hacer las cosas aún más espeluznantes, una vez consiguió grabar algo más. Sinceramente, no sé qué es peor, si las voces siniestras del EVP o más bien la risa del niño y la reacción del gato, que obviamente está huyendo de algo. Y lo que es peor, fuera lo que fuera, con el tiempo se fue permitiendo aún más. Last night, something pulled the covers off of me. This is absolutely terrifying. Viendo cómo los acontecimientos en su casa parecen escalar lentamente, podemos suponer que esto es solo el principio de una larga historia. La pregunta es, ¿cómo evolucionará la situación en el futuro? ¿Qué más va a ocurrir? Es difícil de predecir, pero sin duda volveremos a este caso en el futuro. Intrigados por los rumores sobre una antigua prisión de la que se decía que estaba encantada, un grupo de amigos decide explorarla. Cuando se separan, uno de ellos, armado con una cámara, decide echar un vistazo al interior de las celdas del piso superior. Sin embargo, experimentó algo que no esperaba en absoluto. I may or may not have climbed up because there's no stairs. Oh fuck! Oh fucking shit! Al acercarse a la última celda, vio una figura oscura inmóvil junto a la pared. Es difícil saber si se trataba de algo paranormal o tal vez de otra persona. Desgraciadamente, las imágenes son demasiado cortas para formular teorías, pero es posible que se trate de algo sobrenatural. El siguiente video se grabó en un antiguo refugio cercano a la estación de tren de la ciudad polaca de Wrocław. Tiene algunos años, ya que fue subido a internet en 2010, pero por alguna razón, la mayoría de nosotros nunca lo hemos visto. Los autores visitan muchos lugares interesantes, a menudo abandonados, pero no buscan a la fuerza nada paranormal. Simplemente visitan lo que les parece interesante. Pero volvamos al video. Como ya he dicho, participamos en una exploración en solitario de un refugio abandonado. Todo el video es ciertamente espeluznante, pero mi atención fue captada por dos momentos determinados. El primero es cuando, mientras nos movemos con cuidado por los pasillos vacíos y oscuros, podemos darnos cuenta de algo que el autor del video aparentemente no vio en ese momento. Dobra, jedziemy dalej. Jest coraz mniej tego wszystkiego tutaj leży. Można prawie stanąć. Następne drzwi drewniane. Teraz na prawo. Co to? Halo? Następne pomieszczonko. Nie, to już chyba jest wyjście. Tak, tu są też takie drzwi metalowe. Aha. I wyjście zamknięte po drugiej stronie. Inmediatamente después de asomarse por detrás de la pared y enfocar la cámara hacia la puerta, en el mismo momento, algo parece entrar en la habitación contigua. El hombre, probablemente asustado por el vagabundo, comprobó cuidadosamente lo que había detrás de la pared, pero no vio nada sospechoso. Pero eso no es todo.
En el camino de vuelta, mientras se abría paso lenta y cuidadosamente por los pasillos llenos de basura, oye algo parecido a esto. ¡Oh, Jesús! Co to było? Wojtek, dochodzę. Wojtek, otwórz! O tu. Co tam było? Jezus, słyszałeś jakieś te? Kurde, no... uderzenia? Co, ktoś tam był? Nie Myślałem, wiem. że ktoś... Ej, już tak się ściemniało? Jezus, ja się wystraszyłem. Normalnie jakiś huk tam był. Nie słyszałeś nic? Matko boska. Afortunadamente, consiguió llegar a la salida sin demasiados problemas. Pero como recorrió todo el búnker de punta a punta y no vio a nadie, ¿qué era esa figura que se ve en el video? ¿Era un fantasma? ¿Fue también responsable de los crujidos que se escuchan más adelante en el video? Lamentablemente, este lugar fue destruido durante una de las renovaciones de la ciudad, así que, aunque estuviera realmente encantado, los fantasmas tuvieron que trasladarse a otro lugar. El siguiente video procede de Reddit. Fue captado por una cámara de CCTV en un casino de una ciudad estadounidense. El autor ha preferido no dar detalles para permanecer en el anonimato. El video es corto, pero sin embargo, podemos ver algo bastante interesante en él. Una figura misteriosa, oscura y en cierto modo transparente parece deambular por la parte superior de la sala. Y sea lo que sea, parece caminar por el exterior y el interior del pasillo al mismo tiempo. Podemos discutir si se trata de algún tipo de error de la cámara o del fantasma real captado en ella, pero una cosa es cierta, como dice el autor del video, no debería haber gente en ese lugar a esas horas. Y ahora algo para los entusiastas de los ovnis. Se trata de un breve fragmento de una de las retransmisiones en directo de la NASA que muestra la vista de la Tierra desde la cámara instalada en la Estación Espacial Internacional. Así que no se trata de una fuente extraña, sino de una emisión oficial de la NASA. Hay, por supuesto, un montón de rumores y un montón de teorías de la conspiración flotando alrededor de la NASA. Una de estas teorías es que las retransmisiones en directo desde el espacio se vigilan de cerca en todo momento y se interrumpen si aparece algo en el encuadre que no debería estar ahí. Y eso es lo que ocurrió en esta situación. Las personas que estaban viendo la retransmisión en directo en ese momento se dieron cuenta de que un extraño objeto no identificado empezó a emerger de la oscuridad del espacio. Esto duró solo unos segundos, luego la transmisión fue bloqueada de repente por un momento por una pantalla gris, lo que oficialmente significa que la conexión con la cámara se cortó. Y tal vez sea así, pero también es muy extraño que las cámaras perdieran la conexión justo en el momento en que apareció este extraño objeto. Fuera lo que fuera y quien quiera que estuviera supervisando la emisión, parece que no querían que la gente viera este misterioso objeto. ¿Pero qué opinas? ¿Realmente quieren ocultar algo? ¿O fue una simple coincidencia? Déjame tu opinión en los comentarios. Te habrás dado cuenta de que llevo tiempo mostrándote vídeos de cazafantasmas árabes. Y es que son muy buenos en lo que hacen. Hoy también tengo un video de este tipo, pero en este caso, la actividad paranormal que experimentó el cazafantasmas fue increíblemente fuerte, tan fuerte que estuvo en verdadero peligro. El video proviene del canal Miodesor Horak, pero probablemente esta persona no sea el autor. Por desgracia, no he podido localizar la fuente. En cuanto a la grabación en sí,
Al principio no había indicios de lo poderoso que era el espíritu que residía en esta vieja casa abandonada. Es cierto que se oían unos extraños golpes, pero eso era solo el principio. التامات من شر ما خلق. ايش الباب اللي تقفل ذا؟ ما في باب هنا. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كيف؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في صوت هنا. El cazador de fantasmas ha intentado todo el tiempo seguir el rastro de los fenómenos y quizá comprender qué había detrás de ellos, por desgracia sin éxito. والله ما خليكم والله. والله ما خليكم. حسبي الله ونعم الوكيل وكفى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حسبي الله. الله أكبر. الله ونعم الوكيل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Justo cuando parecía que todo había terminado, la actividad empezó a ser mucho más fuerte. والله يا اخواني احس احد جنبي. والله العظيم. ورب الكعبة اني احس احد جنبي اقسم بالله. في ماي هنا. ايش الغرش اللي فوق؟ يا اخوان والله العظيم والله العظيم طق في الجدار. يا ويلي. هذا من الماي. هذا السحر هنا. هذا ماي. هذا الماي سحر قسما بالله يا اخوان. هذا الماي هو السحر. هذا الماي هو السحر. والله لا طلعك يا ابن الكلب. يا الله بسم الله. بسم الله. حسبي الله. حسبي الله. En ese momento, decidió parar y marcharse mientras aún estaba de una pieza. Y sinceramente, creo que fue una decisión bastante acertada. ¿Pero era siquiera real? ¿Es siquiera posible una actividad tan fuerte? ¿O no era más que una falsificación bien hecha? Quizás no era solo un fantasma, sino muchos. Dime lo que piensas de este video en los comentarios. En el siguiente video, nos uniremos a los cazafantasmas de Mindseed TV. Esta vez se han ocupado de una casa encantada a petición de su propietario. El abuelo del hombre, por desgracia, falleció pero le dejó la casa familiar como herencia. Solo después de pasar algunas noches en ella, el nuevo propietario se dio cuenta de que tal vez no era el único que vivía en la casa.
Armarios que se abren, ruidos de origen desconocido o suaves susurros y pasos que resuenan en la casa. Así eran todas las noches. Una auténtica delicia para los cazafantasmas, así que no es de extrañar que el equipo de Mindseed aceptara el encargo sin dudarlo. Sin embargo, lo que no esperaban era lo que les esperaba en aquella casa. La investigación comenzó como de costumbre, una vuelta alrededor de la finca con una cámara especial, intentos de grabar EVPs y comunicarse con fantasmas. Es cierto que cada una de estas cosas produjo algunos resultados, pero quería mostraros un momento concreto de su investigación, el momento en que decidieron utilizar una Ouija para hablar con los espíritus. Curiosamente, en lugar de un puntero moviéndose, escucharon los débiles sonidos de un piano en respuesta a sus preguntas. Los espíritus parecían comunicarse de esta misma manera. Curiosos, terminaron su sesión con el tablero y decidieron examinar más de cerca el instrumento. Y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro muy peligroso. Is that you playing the piano? I don't see any more of the keys pushed down. If that was you, can you do it again? Come on, we're here now. We've got the cameras on you. And, go ahead, make the sound. Fuck it, I'll do it. Yeah. Can you give us a little sound? Dude. Al parecer, el espíritu de la casa debía de estar muy apegado al viejo piano, porque su reacción cuando tocaban una sola tecla era increíblemente fuerte. Es difícil imaginar qué habría pasado si hubieran decidido tocar unas pocas notas o incluso la pieza entera. Por supuesto, tras esta situación, los cazafantasmas abandonaron inmediatamente la casa y pasaron la noche en un hotel cercano. Esta vez el fantasma resultó ser simplemente demasiado peligroso. Si quieres ver más investigaciones paranormales interesantes, no dejes de visitar el canal Mindseed TV. El enlace se encuentra como siempre en la descripción. Y ahora un video extra de internet. Desconozco el origen de estos videos, pero son muy interesantes. Aquí bien, chingón a las 3 de la mañana, cabrón. Mírala, jugando memes como siempre. Chica, no mames, no mames, mira esa madre. No mames. ¿Qué verga es eso, güey? One, two, three, 4. Jay, get down. Just get down, get down, get down. Did it just spill? I think it spilled. What the heck? Oh Spill what? God, What do you mean blood? What the hell do you want? Come on now. oh my God, Tommy! Turn Oh my God! Man, that's You need to get the damn thing out of the house! I'm sorry. I'm sorry. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los videos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.